Hola, bienvenidos a un nuevo programa de guión y dibujo en casa, este ciclo especial de cuarentena que estamos haciendo más o menos en el mismo tiempo en el que estaríamos grabando nuestra tercera temporada, pero bueno, con todo lo que está pasando a nivel mundial, elegimos crear un ciclo un poco más íntimo que indague en temáticas más específicas de artistas que teníamos muchas ganas de invitar y que a veces por la cuestión de las distancias no es posible hacerlo en nuestras temporadas convencionales. Hoy tengo el gusto de haber podido invitar y que haya aceptado la invitación a uno de los artistas que creo que más me gustan de lo que último que estoy leyendo y lo último que ha salido en historieta. Es particular el caso de este artista porque se podría decir que es historieta argentina, pero sin embargo es una persona que ya hace varios años que no vive en nuestro país. Es Jorge González y le doy la bienvenida y le agradezco por estar en Guión y Dibujo. Hola, Demia, muchas gracias. Encantado, un honor. La verdad que este ciclo lo estamos pensando con temáticas, como les decía, específicas. Ya hemos hablado, por ejemplo, de cuando se trata de fanarts, ya hemos hablado de humor gráfico, ya hemos hablado de, por ejemplo, la línea Vértigo de DC Comics. Y en el caso de la entrevista con Jorge, me interesaba hablar de lo que se trata de la construcción de relatos de época y de ambientes cuando se trata de momentos que no son el presente, ni tampoco que son una cuestión de ciencia ficción, sino que en vez de ir para adelante o de estar en el momento actual, se retrotraen a momentos del pasado. Entonces, la entrevista va a girar con respecto a esos temas. Algo que para las personas que se encargan de recrear narraciones que tienen lugar en un pasado, uno de los problemas fundamentales es la cuestión de la consulta de archivos, la cuestión de dónde sacar referencias para construir esos ambientes. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo es ese proceso? Si es que hay una investigación, si es que hay una visita de archivos para poder construir esos espacios. Sí, se trata de, nada, cuando tienes un trabajo así entre manos, la documentación es esencial, ¿no? Es todo lo que sea libros, fotografías, películas, sonidos, música, todo es importantísimo. Y también conectar con gente que haya atravesado esa época o esté viviendo o haya vivido esa época, esos lugares. Es una documentación que se va haciendo de a poco, ¿no? Es bastante trabajoso, ¿no? Pero es la parte de las partes más divertidas que tiene un libro. Y este trabajo de archivo, sospecho que para cada libro debe ser un trabajo completamente diferente, porque no es lo mismo eh, hacer espacios reconocidos que espacios a los cuales nunca fuiste. No, está claro eso. En los casos, en el caso de los libros que hice, generalmente suceden en Buenos Aires o en algunos lugares de Argentina. Esas cosas son, esa documentación es bastante más fácil recuperar y en algún punto se comparten, ¿no? Tengo algunas carpetas que comparten todos los libros, como eran las calles de Buenos Aires, de los 30, de los 40, eh, pero siempre es una aventura nueva en ese sentido. En el último que hice, que es Llamarada, no solamente reconstruir las calles, sino también reconstruir cómo era el estadio de Racing, eh, la vestimenta, los equipos, dónde jugaban, cómo eran los botines, las pelotas, cómo entrenaban los vestuarios, cómo se peinaban los jugadores, dónde descansaban. Bueno, todas las preguntas que van surgiendo a medida que vas avanzando en el libro, la documentación también va avanzando y te tienes que adentrar cada vez más, ¿no? En recuperar toda esa cosa que está perdida en algún agujero, ¿no? Algo que me interesaba y que me llama mucho la atención de tu trabajo es, bueno, esta cuestión de una construcción de espacios, quizás de momentos que vos no, o de lugares que vos no conocés. Me lo conectaba mucho, por ejemplo, con la obra de Ignacio Minaberri, que él construyó escenas de Francia sin haber conocido Francia. De hecho, esos espacios de Francia los conoció años después cuando lo invitaron. Entonces te Mm. quería preguntar, ¿qué diferencias existe entre construir un espacio que para vos es conocido como el microcentro porteño y después tener que construir espacios que quizás no conocés, como, no sé, el sur de Chile en el caso de Maldito Allende? Sí, sí, realmente hay lugares que no. No solamente hice el libro el de Allende, que es el sur que no conozco, estuve muy de chico, pero no recuerdo.
pero bueno, nunca lo habité. Y también hice algo sobre Kosovo, que nunca he ido. Ahí sí que me manejo con fotos. Generalmente son fotos que, por ejemplo, en el caso de Kosovo, que me acercó el mismo autor, y el mismo autor, se llama Gani Jacupi, además es músico, entonces le pedí que me enviara su propia música y la música que a él le gustaba, y de alguna manera acercarme a esa atmósfera. Es una, no sé, es una manera particular de acercarme a algo que no conozco. Intento reproducir algo parecido a lo físico, a lo que se puede ver, y de alguna manera entrar en una atmósfera. No sé si lo consigo o no, pero es lo único que puedo hacer, ¿no? De todas maneras, por más que fuera a Kosovo, que me diera unas vueltas por ahí, que sacara fotos, tampoco voy a poder estar tan comprometido, porque no es ni mi tierra ni nada, ¿no? Es simplemente reproducir fotográficamente con alguna onda más, pero en definitiva no es algo mío, no es algo que me pertenezca. Intento de alguna manera hacerlo mío, pero no, siempre estoy desde fuera, ¿no? Soy un espectador de ese tipo de cosas. Igual que si hago cosas de pasado, ¿no? De mi propio pasado, de mis abuelos. Yo no estuve ahí. Tengo fotos y tengo quizás un run run de todas las cosas que he escuchado y de todas las cosas que he visto, y de alguna manera me coloca en una atmósfera, en un clima, y intento acercarme ahí de alguna manera más plástica. No, no lo sé muy bien. Nunca se puede reproducir eso, ¿no? Pero sí de alguna manera acercarse de la manera que uno pueda. Sí, es que de hecho esto que decís del no estar, me parece que en tu obra te ha permitido impregnarle una identidad que es muy personal de tu trabajo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Dear Patagonia o incluso en Maldito Allende, que hay una dicotomía muy clara entre el campo y la ciudad. El Ujú. campo son estos grandes espacios, a veces inmensos, y la ciudad está construida como un amontonamiento de no solamente de personas, de edificios, sino también de cosas que van pasando. Entonces te quería preguntar si esta dicotomía es algo que me parece a mí o que realmente vos pudiste experimentar desde lo plástico con estos dos espacios que son muy contrapunto. Sí, lo que decís está muy bien, estoy de acuerdo. Me gusta mucho el espacio abierto, sobre todo me gusta el mar, mucho. Y encuentro una gran diferencia a partir de los veintitantos, casi 30 años. Encontré ahí hay un corte muy fuerte dentro mío de una necesidad de mar, de estar en el mar o lo más parecido al mar, ¿no? Y por razones de la vida esta que llevamos, de lío de dineros y de capitalismo y tal, es muy complicado, siempre me fue muy complicado acercarme al mar. Entonces, las veces que lo he podido hacer, luego por las mismas razones he tenido que volver, y encuentro que a mí la ciudad ya me tiene desde hace muchos años bastante desgastado, ¿no? Y prefiero más el espacio abierto. Por eso hay algo ahí en Patagonia, también por lo mismo, yo he estado muy poco en la Patagonia, pero para mí representa esta sensación de espacio y de posibilidad, ¿no? De estar perdido en el silencio, en la inmensidad, y sentir esa posibilidad, no sé cómo llamarlo, de sentir una inmensidad interna que justamente la ciudad, en mi caso, no me lo da. A mí la ciudad generalmente me da mucho ruido. Ya tengo demasiada información en la cabeza, y lo que hay es todo un ruido permanente de supervivencia, y es una supervivencia también muy mezquina, que no hay ninguna, no sé, hay un porcentaje muy poco interesante en el movimiento de la ciudad. Es todo una preocupación por sobrevivir y por estar instalado en el tema de moda y por temas de hipotecas y cosas que realmente son un poco interesantes a partir de una edad. No sé, a mí hace años que ya eso no me llama la atención, ¿no? Sí, es que me parece, un poco revisitando tu obra para esta entrevista, se veía un poco eso, como que para vos como artista, lo interesante estaba en otro lugar, no estaba en el movimiento constante, en el ruido constante. De hecho, hasta mi lectura es que esos espacios de ruido y de alboroto
tienen una cierta carga negativa, sobre todo cuando te vas más al pasado. Una imagen que para mí es muy recurrente en lo que vos solés hacer y que me llama la atención es la de la persona sola en el auto, sea que parte de Patagonia para ir hasta Buenos Aires o mismo en Fuelle, cuando la persona está sola en el auto pensando. Me llamaba la atención porque en los espacios abiertísimos de la Patagonia o en el apretuje de una autopista, vos como que usás ese recurso para hablar de la soledad o del momento de intimidad, sea en el espacio que sea. Es algo que aparece bastante, ¿no? En tus libros. Sí, hay cosas que estás diciendo que generalmente no soy muy consciente, pero lo decís y lo pienso y me parece bastante cierto, ¿no? Es algo de, ¿no? de la soledad que todos tenemos. No importa si estás en una ciudad o si estás en familia o si estás en un espacio abierto. En definitiva, es este personaje solo que se está moviendo con dificultades o que quiere probar cosas y no hay gente alrededor, ¿no? Son como decisiones más que tienen que ver más con la intimidad, ¿no? Puede estar rodeado de gente, pero en definitiva cada uno de los personajes está elucubrando alguna toma de decisión o está pensando en un pequeño giro, en algo que tiene ganas o que quizás no lo sabe, pero que le va a suceder y que de alguna manera lo va a vivir en soledad, ¿no? Sí, totalmente. Es que me parece, cuando veía esos dos momentos, sobre todo en Día Patagonia y en Fuelle, que está bien presente la figura bueno, del personaje solo en su auto, me parece que son esos momentos de introspección obligatoria, sea por las malas decisiones que estuvo tomando, sea por las partidas, las idas y venidas. Hay mucho de idas y venidas en tu trabajo y me parecía muy, muy rico ese momento en el cual, sea en el silencio total o en el ruido que puede ser un poco insoportable, uno no le puede escapar al momento de pensarse a sí mismo dentro del auto. Me parecía fascinante. Algo Sí. que también me llama mucho la atención de tu trabajo es que, si bien están estos grandes espacios de la dicotomía entre la naturaleza y la ciudad, también le pones un trabajo muy interesante a lo que tiene que ver con los protagonistas, con las personas que son el centro de las historias. Por ejemplo, en Maldito Allende, bueno, escuché una entrevista donde vos contabas que cuando haces un trabajo con un guionista, no es que querés solamente acompañar el guión, sino que querés darle una identidad propia al dibujo, como que el dibujo pueda contar algo, que tenga un vuelo propio, más allá de lo que se está escribiendo. Y me parecía Sí. que trabajabas mucho sobre las facciones. Por ejemplo, hay un encuentro entre Pinochet y Allende que está hecho con un lápiz muy quizás muy sencillo, y después te podés ir a un detalle muy minucioso. ¿Le encontrás un sentido a esos diferentes trabajos? Sí, yo creo que a mí me gusta mucho la idea de permitirnos, ¿no? Es como tenemos un montón de aristas dentro nuestro, entonces de alguna manera permitir esa posibilidad de contar diferentes momentos de diferentes maneras. Entonces, eh, por ejemplo, me pasaba con esto igual, no sé, son cosas que a mí se me han ocurrido haciéndolo, que es, me parecía muy importante detectar el primer momento en que se conocieron y el último momento en que se vieron, ¿no? Estos dos personajes. Entonces, yo recordaba, siempre me quedó grabado esta peli en Carlitos Way cuando se encuentra por primera vez, no sé si se encuentra, pero hay un momento que se cruza Al Pacino con John Leguizamo en un momento, en una escalera, no recuerdo bien, y cambia el color, ¿no? Entonces se pone rojo y tanto Al Pacino como John Leguizamo se suspende el tiempo, queda como una cosa muy cortada, muy suspendida, no se entiende muy bien, pero de alguna manera anticipa que esta cosa no ha quedado ahí cerrada, ¿no? Hay un encuentro que va a tener una entidad diferente más adelante, ¿no? Son como seres que de pronto se han encontrado, pero que tienen más cosas por decirse. Y bueno, siempre me quedó esta cosa, esa imagen de esa película,
que de pronto el tiempo se detiene, ¿no? Es como, ¡pum!, se detiene, se fotografía un encuentro entre dos espíritus y ya veremos más adelante, ¿no? Y esto lo quise, no sé, me quedó ahí y me parecía bien reproducirlo en esta historia, ¿no? La primera vez y la última vez. Sin ningún tipo, quizás como algo caprichoso, ¿no? Pero bueno, dos personas de diferentes ideas que crecieron en un mismo momento y que hablan de dos tipos de Chile, que también son dos tipos de Argentina y dos tipos de casi todos los países de América, no es una cosa exclusivamente chilena, ¿no? Sí, es que algo que me encanta particularmente de Maldito Allende, pero que también está en otros libros, es esta cuestión de que el lector tiene que ir adivinando quién es esa persona que va cambiando a lo largo del tiempo, porque no siempre lo nombrás como Pinochet o como Allende, sino que a veces son un recurso, por ejemplo, los ojos que parecen como ojos de serpiente de Pinochet, los ojos un poco más caídos en el caso de Allende, y en Dear Patagonia y en Fuelle también hay una cuestión de que el lector vaya adivinando quién es esa persona que quizás en la primera secuencia se encontraron y después los volvés a encontrar o los volvés a juntar 20 o 30 años después. Y me parecía súper interesante esta cuestión de ir encadenando historias mínimas para terminar contando un relato que es como un relato histórico mucho más macro. Sí, sí, me gusta mucho la idea de, a veces me puede salir, a veces no me puede salir, pero la intención está en realmente contar como si fueran migas de pan, ¿no? Unos momentos particulares de cada uno y que el lector, de alguna manera, se le venga encima o le sea abocado todo lo que sucede entre esas cumbres, ¿no? Entre esas migas de pan que uno va colocando, ¿no? Que la historia pueda de alguna manera sobrevenirle al lector, venirle ahí encima y que él mismo pueda imaginar qué es lo que ha sucedido y dejar participar al lector en esa cosa, ¿no? Que también tenga este estímulo de perderse, a veces sale bien, a veces sale mal, pero me interesa que el lector a veces no entienda muy bien por dónde vaya, porque yo tampoco entiendo muy bien por dónde voy, y, y- y ese derrotero me parece más interesante que el tener un guión muy cerrado, donde la trama esté siempre presente. A mí me aburre mucho la trama, no la entiendo y me parece un esfuerzo, no es mi esfuerzo, ¿no? El tratar de que todo quede encastrado como una relojería perfecta y bien engrasada. Prefiero fragmentar, tratar de que ese fragmento de alguna manera pueda ser asociable, ¿no?, y entendible, pero después lo que pase entre medias me parece que no es un tema no es un tema que me importe mucho, ¿no? Me parece que justamente es el que lo lee, el que tiene que entrar ahí, pasárselo bien o encontrarle las cuestiones, ¿no? Sí, me parece súper súper interesante esto que decías. Algo dentro de lo que es la construcción del ambiente y que, bueno, esto sí se repite mucho en varios de tus libros, bueno, en El Gran Surubí, en Dear Patagonia, en Maldito Allende, es que son momentos quizás sin hacer demasiado ruido, son quizás a veces momentos accesorios, pero en muchos de tus libros hay momentos para el fútbol. En algún momento aparece el fútbol como un espacio para la narración, sea desde un picadito entre amigos en el Gran Surubí, Ujú. sea quizás una secuencia que va más en paralelo en Maldito Allende, y bueno, en Dear Patagonia, simplemente las visitas a la cancha de Boca de Julián. Pero, Sí. ¿qué importancia le das al fútbol en lo que tiene que ver en tu obra? Y obviamente conectarlo con el nuevo libro que sacaste este año. Mi abuelo fue jugador de fútbol en Racing y es un poco la persona que me pintó una atmósfera que él vivió, una atmósfera amateur, una atmósfera pre-profesional, donde él era de Racing y entrenaba con los de Independiente, eran amigos, no cobraban dinero, jugaban por amor a la camiseta y todo este tipo de cosas que ya son muy antiguas, ¿no? Ya nadie habla de esto. Y a mí esa cosa siempre me marcó. Él nunca discutió el fútbol profesional, simplemente decía yo viví otra época, ¿no? Esa era un poco su manera de salir del tema.
Y después también está, claro, mi papá también intentó jugar en Racing, luego dejó porque tenía que trabajar y otro tipo de cuestiones. Y bueno, el libro este de Llamarada, no se habla de fútbol, el fútbol está en el fondo, está como eso, como un contexto que une a las generaciones, ¿no? Que yo tengo ganas de contar, generaciones masculinas. ¿No? Es un poco hablar sobre mis hombres, mis chicos, ¿no? Entonces es mi abuelo, mi papá, luego vengo yo y mis hijos, mi hijo mayor y mi hijo pequeño. Y tenía muchas ganas de hablar de esta cosa del amor masculino, de los desentendimientos masculinos en mi vida, y, y eso es un poco. Y el fútbol está ahí más presente que en otros libros, pero no es una constante, ¿no? Simplemente es una atmósfera que de alguna manera arma una pequeña columna vertebral entre todos los que estamos ahí, ¿no? Viviendo esta historia, ¿no? Estas 4 generaciones sería. Sí, es que me interesa cómo utilizás quizás la cancha de fútbol o el picadito, esta cuestión un poco más amateur, como un recurso de construcción de ambiente. Y sabes que me conectaba mucho con películas del cine argentino, por ejemplo, muchas películas de Leopoldo Torre Nilsson, de Leonardo Claro, Fabio, incluso Invasión de Hugo Santiago, donde la claro. cancha de fútbol, por ejemplo, Invasión termina en una cancha de fútbol. Sí, En Diario de la Guerra del Cerdo, de la adaptación del libro de Leopoldo Torre Nilsson, hay un momento donde los personajes, esta especie de ancianos, van a la cancha, y me parecía que era como un recurso muy de la época, porque claro, quizás para esta generación no tanto, pero había una cotidianeidad del fútbol que hace a la construcción de un ambiente. El fútbol en claro. estos relatos no cobra un rol central, no son películas de fútbol. Sin embargo, aparecen como algo que es como ir al almacén o tomar un mate en el patio del conventillo. Y me parecía súper interesante cómo va teniendo ese recurso, cómo va teniendo esa funcionalidad el fútbol en tu obra. Sí, es algo. Yo me he leído un montón de libros cuando me metí con esto de Llamarada hace alrededor de 8 años. Entre todas estas cosas que hablamos de documentación, coincidió con un viaje a Argentina y me traje cantidad de libros, cantidad. Y tenía uno que era la sociología del fútbol argentino. Entonces, claro, lo que comentaban era algo muy cierto. Es decir, uno lo puede tener un poco en la cabeza, pero no cuando vienen estos escritores que de alguna manera organizan todo un pensamiento, realmente te facilitan el asunto, ¿no? Y recuerdo, claro, que decían que el fútbol eh, reúne todas estas identidades dispersas, ¿no? Que eran inmigrantes, toda esta dispersión que tuvo Argentina a partir de fines del siglo XIX, entonces los reúne, les da una identidad barrial, ¿no? Era barrio contra barrio. Entonces, claro, no, yo que ya llevo años en Europa, aquí cuando se habla de identidad, se habla de 5.000 años, de 4.000 años, se habla de los celtas, de los vikingos, es toda una raíz muy poderosa y muy brutal, ¿no? Que cada uno, o sea, para hablar de cada uno, pues tiran de 5.000 años para aquí, ¿no? Y imagino que esta gente venía en un barco y poco podían hablar, ¿no? Decir, bueno, vengo de allí, pero aquí estoy en esta tierra de nadie, y empiezan a aparecer estas cosas, el fútbol, el tango, ¿no? La música esta que empieza a venir, la empiezan a mezclar, se empieza a armar esta cosa de yo tengo esto y yo tengo esto y yo puedo dar esto, y tímidamente se arma una nueva manera, ¿no? Una nueva forma musical y también una nueva forma deportiva. Estabas comentando un Claro. poco sobre la música, y de hecho era la próxima pregunta que te iba a hacer, porque, por ejemplo, en Dear Patagonia, con, no sé, la cortina de Rolando Rivas Taxista, Mm. Golondrina de Gardel y Lepera, en Fuelle, que también está Nada, de Julio Sosa, y sé que tenés un contacto muy cercano con la música, y te quería preguntar si te sirve también como un elemento de construcción de relatos de época y de ambientes. Sí, claro, muchísimo. Yo no sé nada de música, simplemente me gusta escucharla y me coloca, ¿no? Te deja un poco ahí colocado en esta situación en la que me gusta mucho esta cosa de estar como en pregunta, ¿no? Entonces, cuando tengo la suerte
de poder echar para adelante un libro de los que yo tengo ganas de hacer, me gusta estar en esta cosa, en esta actitud, en esta zona de pregunta, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con llevarme, ¿no? O con dejarme ahí, es donde más siento placer, ¿no? Entonces, la música ayuda a disolverte, a estar mucho más abierto y más puesto en duda, donde la cabeza esta cabeza que tenemos nosotros tan empecinada, está más relajada, y uno entra a moverse en otra cosa, ¿no? En otros parámetros, mucho más incierto, y la música ayuda mucho para eso, ¿no? Hay veces que no, porque hay veces que hasta molesta, prefiero el silencio, pero en general me acompaño mientras trabajo, me acompaño mucho o con música o con Radio Argentina. Me gusta mucho estar ahí escuchando qué es lo que pasa allí mientras yo estoy aquí. No me he podido, no soy de estos que sufro la distancia con la Argentina, ya llevo años que no me pasa, pero sí que es cierto que soy de donde soy, y estoy ahí, de alguna manera estoy conectado, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con música, con libros, con radio, con qué es lo que está pasando con la gente de mi edad, con los que ya están muriendo, ¿no? Con los referentes que yo he tenido. Todo eso necesito estar ahí, actualizado, ¿no? Me gusta mucho. Sí, y me parece como que la música, evidentemente, es algo que está muy presente cuando lo estás trabajando. Justo cuando estaba preparando la entrevista me puse a escuchar un disco que es del Cuarteto Cedrón, a Tuñón, que es un disco donde Tuñón va relatando una Buenos Aires que ya no existe, sus diálogos con Roberto Art, y justo se dio que estaba escuchando ese disco donde está Los Ladrones, y obviamente encontré referencias con tu trabajo. No porque entienda que lo hayas escuchado, sino porque a través de la música se reconstruye parte de la historia, de cosas que ya no se pueden ver ni en la infraestructura, ni en las personas, ni en los hábitos, ni en las costumbres diarias, y la elección de ciertos temas o de ciertas canciones que vos tenés en tu obra son un poco eso, son permitir construir un todo de un momento de la historia. Sí, la música es eso, ¿no? Lo que acabas de decir, es perfecto. Yo recuerdo que hay unos capítulos en Folla, hace bastante que no lo leo el libro, pero hay un capítulo que lo escribió Sebastián De Caro, con el que también él está justo en la parte previa del libro. Yo contacté con él y fue a Argentina y me ayudó muchísimo a colocar la cabeza en el asunto, como quien dice, ¿no? Me acuerdo que me dijo, léete este libro, me dio el libro de Mafia en Argentina y algunas cosas más, estuvimos hablando y de alguna manera aprendí de él a colocarme, de alguna manera a colocarme en cuanto al inicio de algo, ¿no? Entonces luego, con el tiempo, hablé con él por teléfono y trabajó en ese capítulo, y él introdujo toda esta cuestión de música, ¿no? De dato de música, de letra, de, bueno, qué canción quería que de alguna manera se escuchase, ¿no? Y después yo trabajé ese libro con un amigo que se llama Marcelo Mercadante, que vive en Barcelona hace muchos años, y le dije, haceme la música del libro. Me acuerdo que el editorial estuvo de acuerdo, le pagó, lo grabó, no recuerdo en dónde, si en una iglesia o algo así, igual estoy diciendo cualquier tontería. Pero bueno, de alguna manera encontró un lugar, él solo con su bandoneón, y armó la música del libro. Y me acuerdo cuando me lo dio, me quedé loco porque es como un sueño, ¿no? De darle una musicalidad al libro. El libro necesita muchísimo compromiso del otro lado, porque es algo muy silencioso, muy aburrido si se quiere, ¿no? Es algo que necesita una complicidad extra, o un esfuerzo, una voluntad extra del que lo lee, ¿no? Con tanto estímulo que tenemos hoy en día, que realmente estamos bastante pasivos, ¿no? Que nos dan sonido, que nos dan imágenes, que nos dan... El libro requiere un compromiso, ¿no? Una entrega bueno, que
que ya no sé si la gente está con tantas ganas, ¿no?, de meterse, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera con esa música quería darle algún estímulo externo, a ver si encontraba esa musicalidad que yo tenía o esa música que quería que estuviera contando la atmósfera. Bueno, vayan a saber. Algo muy loco que me pasó con la cuestión de la música en tu obra es que en las primeras páginas de Dear Patagonia yo imaginaba a Carl, lo imaginaba escuchando música, y cuando Julián Mm. le lleva radios, como que le mete un sopapo y le dice, acá no llega la señal. Con lo cual, todas esas páginas que uno estuvo viendo fueron en un completo silencio, en un silencio que a veces es hasta a uno lo Claro. desespera. Uno se pone un poco en la piel del hijo y dice como, bueno, llega un punto que este silencio es como demasiado, porque ese silencio permite escuchar como cosas mucho más pequeñas que en la Mm. ciudad uno puede taparlas con el ruido constante. Y me parecía muy loco que yo imaginaba al almacenero con su radio de fondo, y claro, no, en todo ese tiempo él estuvo en completo silencio, no hubo música que acompañe. Sí, sí, yo creo que la música es maravillosa, pero también siento, por lo menos en lo personal, a mí el silencio me ha hecho muy, muy bien, a mí. He tenido etapas de mi vida que me he retirado de alguna manera, lejos de Buenos Aires, o en las primeras etapas aquí en Europa, donde estaba solo y tratando de ver qué pasaba conmigo, ¿no? Y tiene tengo muy buena prensa de silencio, lo quiero un montón. Sé que es bastante violento porque te hace polvo, pero de alguna manera mis personajes en algún momento me gusta arrinconarlos en el silencio y me gusta que el silencio de alguna manera los vaya trabajando o los redefina, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, Tratar de empujarlos a tener que limpiar el ruido, ¿no?, que todos tenemos, de que el ruido sea lo menos ruidoso posible, ¿no?, y quedarse un poco con lo básico y trabajar a partir de ahí, ¿no? No sé, fue y sigue siendo muy beneficioso el silencio. Yo hace bastante tiempo que no lo tengo, me cuesta, con hijos y trabajo y tal, y lo añoro, y cuando puedo conseguirlo, me encanta, me encanta. Me cuesta mucho llegar a esa cosa que he tenido en algún momento, porque, claro, hay mucho ruido encima, ¿no? Y a veces uno está bastante tiempo eh, pensando en tonterías hasta llegar a una situación una situación ideal, ¿no? Como que no se sabe muy bien quién es uno y todo este tipo de cosas. Y por eso digo que en general está bien que lo diga, yo no me entero mucho algunas cosas de las que hago, que no soy tan consciente, en unas sí, pero en otras no, y está claro que a los personajes de alguna manera los empujo a que estén haciendo cosas solo y que en algún momento también estén muy, muy empujados a vivir en silencio. Sí, es que el sonido es información y de hecho en Fuelle y en Dear Patagonia, cuando están en la ciudad, es una sobresaturación de la información. En cambio, cuando están en esos momentos más de soledad, incluso cuando uno se lo ve a Allende viajando hacia el sur, con solamente el ruido de la locomotora, o Julián, incluso cuando se estrella con el auto llegando a su pueblo, son momentos en los que el silencio también es una especie de información con la que tienen que trabajar. Y son personajes que es cierto que vos los empujás al silencio, pero que quizás en la escena anterior necesitaron saturarse de ruido para Claro. tapar quizás ese momento de pensarse, de reflexionarse a sí mismos, que es el momento del silencio. Me parece que una de las partes que más me gusta de tu obra. Algo que te quería preguntar ya para ir cerrando y no robarte más tiempo, es que la forma que vos tenés de construir un relato histórico es a través de encadenar diferentes vidas, diferentes personas con sus vidas que tienen una unión entre sí, muchas veces es de familia esa unión, otras veces es a través de un objeto que va pasando de mano en mano. Quería preguntarte cómo lográs o cómo crees que lográs ese encadenamiento sin volverlo tan obvio, volverlo tan fácil para el lector. Mm, Intento, no sé, voy a remitirme a algo que tengo más fresco, que es el que hice ahora. Bueno, lo vengo haciendo desde hace 8 años.
pero intento, por ejemplo, si tengo que hablar de mi abuelo, pues intento colocarme en sus zapatos, ¿no? Y tratar también de no hablar de la historia de una manera consciente. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con vos y yo no estoy pensando en un contexto, ¿no? Yo estoy hablando con vos en esto y no estoy como pensándome como un ser histórico y ya definiéndome en un contexto, sino que esa historia o que ese contexto histórico y que ese contexto social, político, económico, se vaya manifestando con la charla y con las acciones que los personajes vayan teniendo, ¿no? Es muy difícil, yo no voy por la calle diciendo o pensando, uy, estoy viviendo en junio del 2020, simplemente estoy viviendo una pandemia, me quiero ir de vacaciones, tengo calor, está gobernando el PSOE, en Argentina lleva más de 90 días con la pandemia, está Alberto Fernández, pero no voy más allá, ¿no? Por lo menos puedo hablar de esto con amigos, en una charla y tal, pero en un cómic intento más hablar desde de las personas y cómo viven su presente, ¿no? Y que el mismo movimiento de los personajes y el cruce el cruce de historias y la intercalación de fragmentos, de alguna manera haga ver el contexto histórico, el contexto político, el contexto económico, lo que quiera uno contar, ¿no? Pero no me interesa hablar específicamente de eso, ¿no? Que las cosas vayan surgiendo con esto que te he dicho, con cosas chiquitas, ¿no? Con encuentros y con pequeñas acciones, con una radio que se escucha a lo lejos, con un momento, con una acción que de pronto quede en el aire, algún comentario social, no lo sé. Estoy tratando, cada vez que los libros van hacia adelante, si voy haciendo otros libros, voy tratando de depurar eso, ¿no? Que me parece que es algo que lo tengo que ocultar cada vez más, ¿no? O tiene que aparecer de una manera mucho más sutil, me parece a mí. Claro. Bueno, y para cerrar, lo que te quería preguntar, y que creo que es una de las cosas que más le va a importar a los espectadores, es cómo es tu elección desde lo plástico, si hay una diferencia según lo que estés queriendo contar. No, como te he dicho, por ejemplo, Llamarada me tardó, estuve 7 8 años, y yo realmente los libros que tienen que ver con lo personal, como puede ser Patagonia y Fuelle, y algún otro que anda por ahí, los demás son todos hechos con amigos, con gente que quiero, pero no hay ningún compromiso desde la historia, ¿no? Desde lo que quiero contar o de cómo lo quiero contar. Sí, me divierte hacerlo y pruebo cosas. Pero lo que tiene que ver con lo mío, yo lo llevo a un terreno del juego y del error y de meterme siempre en una, como te decía antes, como estar desde la pregunta, ¿no? En un estado de pregunta. Y todo se va armando de una manera muy caótica, que disfruto muchísimo, siento mucho placer y gozo mucho el estar perdido en esos asuntos, ¿no? Entonces, soy muy de coger un montón de cuadernos y ponerme a escribir, a dibujar, sin ton ni son, con todo tipo de material. Todo lo que se me ocurre en la cabeza voy y lo pongo. Todo lo que quiera dibujar, voy y lo dibujo. Tengo distinta cantidad de papeles. No tengo ningún tipo de intención de organizar eso, ¿no? Simplemente voy yendo y abriendo un poco un estado más de antena, ¿no? De escucha y de recepción de cosas que pasan dentro y de cosas que pasan fuera, leyendo mucho, viendo películas, escuchando, no sé, conversaciones que hay en YouTube y leyendo reportajes y tratando de alimentarme de todo lo que tengo ganas de contar. Y todo eso lo voy como circulando en miles de cuadernos. Y de alguna manera ahí empieza a aparecer la cuestión plástica, ¿no? Cómo el libro va a ser, qué cosas voy a contar, cómo lo voy a contar. Y es una cosa bastante, es una situación de libro bastante orgánica, ¿no? Para mí el libro acaba el último día, ¿no? Está siempre vivo, también porque en 7 6 7 8 años, lo que pueda durar hacer esta clase de libros, uno cambia un montón,
con lo cual el libro tiene que ser siempre permeable a cambios, ¿no? Entonces, es algo que tiene que estar construido eh, con una amplitud y con una necesidad de cambio permanente y de renovación de preguntas y de posibilidad de incluir cosas nuevas. Y entonces ahí se va construyendo. Es simplemente que disfruto mucho de esta clase de movimiento hacia adelante. No hay una cosa muy fijada, no hay un guión estricto, sino que se va construyendo. Y las distintas escenas se van armando solas y en algún momento se sostienen, pasa el tiempo, pasan los años y se sostienen. Como mucho hay alguna pequeña cosa que uno puede agregar, o un capítulo que se le puede ocurrir, o lo que estaba aquí se pone aquí, lo que estaba acá se pone allá, y de alguna manera la estructura del libro y el libro entero en general se va construyendo muy, muy de a poco, como una escultura, así, despacito, no hay ninguna idea de guión, ¿no? Es una construcción muy lenta y muy cuestionadora, ¿no? Todo el tiempo puesta en duda. Pero bueno, ahí, hablando de la parte plástica, ahí aparece todo, ¿no? Bueno, increíble, la verdad que todo lo que contás. Estos días estuve hablando con muchos amigos y amigas que estaban muy contentos con saber que iba a poder entrevistarte, porque acá en Argentina la verdad que es muy leída tu obra, en artistas nuevos también es muy leída, hay como una búsqueda desde lo plástico que es muy atractivo porque le, le presenta un desafío al lector que en otras historietas más, quizás más industriales, por decirlo de alguna manera, está todo más servido. Entonces, en tus libros la verdad que hay como una búsqueda y una prueba que uno tiene que cada vez que abre el libro enfrentarse y animarse a atravesarlo. Así que te agradezco mucho por esta charla que hemos tenido. Hacía mucho tiempo que quería poder charlar un ratito con vos, así que te agradezco mucho por haber estado en Guión y Dibujo. Pues muchas gracias, Demi, me encantó la charla, todas las preguntas que hiciste, todas me ayudaron a pensar sobre mi trabajo y bueno, espero verte pronto de alguna manera, ¿no? Algún viaje o por acá mismo, estoy acá. ¿Eh? Bueno, cerramos esta charla que fue sumamente interesante. Estoy muy contento de poder haberte entrevistado. Y a todos los que nos están viendo, como siempre, los invitamos a dar me gusta, a suscribirse a nuestro canal, a compartir y sobre todo a vernos en esta nueva realidad que es en casa para cuidarse, para cuidarnos entre todos y que se pase lo más rápido y lo más levemente posible todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias a todos por haber estado y nos vemos la semana que viene con otro especial de Guión y Dibujo. Chau.